de la cruz en la que murió Jesús. Yo felicito a las solistas, a los primeros y a los segundos. Los segundos ya ves qué himno más bonito, ¿no? Yo amo esa cruz donde murió Jesús. Y hoy vamos a hablar justamente de la cruz en la que murió Jesús. Y antes de adentrarnos en este tema apasionante, quiero deciros algo. Para poder presentar este tema yo tuve que buscar, investigar, contrastar, leer muchos documentos. Y una vez que yo terminé de recopilar todos los documentos, yo me puse a analizarlos, a examinarlos, porque tienes que hacer la selección. Y yo os confieso, cuando yo analizaba todo el material, yo me sentí tocado. Y me sentí tan tocado que no pude por menos que decir: gracias, Señor. Gracias por darnos tanto y hacer tanto por nosotros que no merecemos nada. Para introducirnos en el tema os invito a seguir la lectura que se encuentra en la carta a los Filipenses, capítulo 2. Leeremos los versículos del 5 al 8. Filipenses, capítulo 2, del 5 al 8, dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querido amigo, querida amiga, lo que acabo de leer, ¿sabes lo que es? El resumen de la vida de un hombre. Pero ten en cuenta esto. Es el resumen de la vida del hombre más espectacular que haya jamás existido en todo el universo. Porque recuerda que Jesús, además de hombre, fue Dios. ¿Y sabes qué es lo más llamativo de todo? Que cuando Pablo se pone a resumir la vida de Jesús, Pablo no centra su atención en el poder de Jesús. Pablo no se centra en la capacidad que tenía Jesús para hacer cosas extraordinarias. Por ejemplo, Jesús podía mandar al viento y al mar. Jesús podía multiplicar panes y peces. Jesús podía curar enfermedades incurables. Jesús podía resucitar muertos. Cuando Pablo se pone a resumir la vida de Jesús, centra su atención en la capacidad que tenía Jesús para humillarse. Y lo hace de esta manera. Él dice: Jesús se humilló y se humilló hasta la muerte. Y Pablo podría haber terminado el resumen de esa vida ahí, pero no lo hizo. Pablo añadió otro elemento más que todos conocemos muy bien. ¿Y cuál es ese elemento? Muerte. Y muerte de cruz. ¿Por qué Jesús resume la vida de Jesús de esta manera? ¿Por qué Pablo resume la vida de Jesús de esta manera? Porque Pablo lo que intenta decirnos es que la humillación
tiene 3 niveles diferentes. El primer nivel consiste en humillarse delante de los demás. El segundo nivel consiste no solamente en humillarse delante de los demás, sino en humillarse hasta morir. Y el tercer nivel consiste en humillarse tanto, que consiste no solamente en humillarse hasta morir, sino en aceptar que esa muerte esté llena de dolor y de sufrimiento. ¿Hacemos la aplicación para nosotros? ¿Hasta dónde llega nuestra capacidad de humillación? Y yo ahora os miro, y yo estoy seguro que todos llegamos al primer nivel. ¿Y sabéis por qué lo digo? Porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí nos hemos tenido que humillar muchas veces delante de los demás. Ahora, si yo pregunto, ¿hay alguien aquí que llegue al segundo nivel? ¿Hay alguien que esté dispuesto no solamente a humillarse delante de los demás, sino humillarse hasta morir? Y si somos honestos, tenemos que decir, ahí no llegamos. Uy, si yo sigo preguntando, ¿hay alguien aquí que llegue al tercer nivel de humillación? Es decir, ¿hay alguien que esté dispuesto a humillarse hasta morir, pero además esté dispuesto a morir con una muerte llena de dolor y de sufrimiento? Y eso lo vemos tan lejano, tan imposible, que hasta la propia palabra de Dios nos dice lo siguiente: ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Eso quiere decir, nadie moriría por el malo, el rebelde, el pecador. Y por eso el texto sigue diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo pecadores, malos y rebeldes, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes lo que Pablo intenta decirnos? Que en esta tierra no ha habido nadie que sea capaz de humillarse tanto como se humilló Jesús. Por eso hoy vamos a estudiar el tercer nivel de humillación. Vamos a estudiar la cruz. La cruz en la que murió Jesús. Y el plan de trabajo que tenemos es este. El primer punto que vamos a tratar es ¿por qué hablar de la cruz? El segundo punto es que dice la historia acerca de la cruz. El tercer punto es cómo era la cruz en la que murió Jesús. El cuarto punto, vamos a analizar el proceso de la crucifixión y terminaremos con una conclusión que nos sirva para reflexión. ¿Estáis preparados? Amén. ¿Podemos comenzar? Amén. Comencemos. ¿Por qué hablar de la cruz? ¿Tú sabías que esta palabra que se llama cruz es la palabra que más se repite a lo largo del Nuevo Testamento, sobre todo en las epístolas? ¿Cuántas veces la hemos leído? ¿Cuántas veces la hemos pronunciado? ¿Cuántas veces la hemos escuchado de los demás? Y sin embargo, esta palabra tan familiar para todos
puede ser la gran desconocida del creyente. Por eso vamos a estudiar la cruz. La hermana Juan hace dos declaraciones que todos conocéis y que vamos a repasar en relación con la cruz. Fijaos, primera declaración. Elena de White dice: cada creyente debería reflexionar 1 hora cada día sobre la vida de Jesús. Y ella recalca una cosa, sobre todo en los últimos momentos. Y ella recalca todavía otra cosa, sobre todo en la cruz. Segunda declaración: la eternidad no será tiempo suficiente para que podamos entender en toda su extensión el sacrificio tan grande que Jesús tuvo que hacer, muriendo en una cruz. Cuando los romanos hablan de la cruz y la definen, ¿sabes cómo la definen? Yo te lo leo. La crucifixión es el suplicio más cruel y más horroroso de todos los suplicios que existen. Yo te lo repito. La crucifixión es el suplicio más cruel y más horroroso de todos los suplicios que existen. Y todos en la antigüedad, de los romanos que conocían la cruz, la definen de la misma manera. ¿Qué dice la historia sobre la cruz? Bueno, tenemos que decir que los historiadores nunca se ponen de acuerdo. Pero eso en cualquier tema. Nunca sobre un tema histórico coinciden los historiadores. Por eso hay quien dice: la cruz comenzó con los persas. Pero hay quien dice: no, fue anterior. Los asirios ya la utilizaron. Y otros dicen que todavía antes, los egipcios. Ahora, tengo que deciros que la mayoría de los historiadores coinciden en que fueron los persas. De los persas pasaron a los griegos, de los griegos a los romanos, de los romanos a los pueblos bárbaros, y de los pueblos bárbaros pasaron a Europa y al mundo conocido de aquel entonces. Ahora tenemos que decir dos cosas. Primera cosa, todos estos pueblos utilizaron la cruz. Pero la cruz que utilizó cada pueblo era diferente a los demás. A nosotros nos interesa estudiar la cruz romana, porque recuerda que Jesús murió en esa cruz. La segunda cosa que tenemos que decir es que el proceso de la crucifixión que empleaba cada pueblo era diferente. Y a nosotros lo que nos interesa es saber cuál era el proceso de la crucifixión que siguieron los romanos. Porque tenemos que saber cuál fue el camino que Jesús tuvo que recorrer para salvarnos. ¿Cuándo comenzaron los romanos a utilizar la cruz? En el siglo III a.C. ¿Y cuándo dejaron de utilizarla? En el siglo IV. Sin ser exacto en las fechas, porque las fechas es muy difícil que sean exactamente así. En el año 200 y pico antes de Cristo empezó a utilizarse la cruz como suplicio. Y en el 313 dejó de utilizarse la cruz. ¿Y por qué? Bueno, todos lo sabemos muy bien. Porque el emperador romano, Constantino el Grande, se convierte al cristianismo. Y como una muestra de su conversión, eliminó la cruz. Así que los romanos utilizaron la cruz durante 500 años. 500 años. ¿Cómo te imaginas la cruz en la que murió Jesús? Y permíteme que sea yo quien te responda. ¿Y sabes por qué te pido que sea yo quien responda? Porque si tú no has estudiado este tema,
todos damos la misma respuesta. ¿Y sabes cómo nos imaginamos la cruz en la que murió Jesús? Así. Alta, esbelta, pulida y bonita. ¿Y por qué nos la imaginamos así? Porque cuando nosotros vamos a los museos o vamos a internet y cogemos una foto o un cuadro donde sale Jesús crucificado, ¿con qué nos encontramos? Con esto. Y si tú te fijas en la cruz en la que Cristo murió, ¿cómo es? Alta, esbelta, pulida y bonita. La pregunta es, ¿realmente la cruz donde murió Jesús era así? Y tenemos que decir no. ¿Y cómo era la cruz en la que murió Jesús? Pues no era ni alta, ni esbelta, ni bonita, ni pulida. Era fea, era baja, era así. ¿Qué razones o motivos tenemos para afirmar que la cruz era así? Testimonios de historiadores, pero nosotros tenemos en el Evangelio el relato. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz y en un momento dado dijo, tengo sed? Los romanos cogieron vinagre y le dieron a beber vinagre. ¿Sabes cómo lo relata el Evangelio de Juan? Aquí lo tienes. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca y Cristo bebió. Aquí el gran problema es la palabra hisopo. ¿Tú sabes lo que es un hisopo? Yo lo sé porque lo he mirado, así que yo igual que vosotros. ¿Sabes que la traducción exacta es una rama de hisopo? ¿Y tú sabes cuánta largura tiene una rama de hisopo? 20 centímetros. Para que te hagas una idea, cuando a alguien se le crucificaba, los pies quedaban un poquito más abajo de 1 metro. Es decir, si colocamos una persona, para que nos hagamos una idea, esta sería la proporción. La persona subiendo la mano prácticamente llegaba a la boca. Pero una ayudita no viene mal. Así que cogieron los soldados una rama de hisopo, pincharon la esponja empapada de vinagre y le dieron para beber. Luego, de cruz, alta, esbelta, pulida y bonita, nada. Recuerda que la cruz no era un instrumento de lujo o un escaparate para decir, mirad qué cruz más bonita. ¿Qué era la cruz? Un instrumento de tortura. Lo único que se buscaba es que el reo sufriera. Así que el hecho de que fuera una cruz bonita, eso lo tenemos nosotros. Y hay veces, hay cristianos, ¿verdad? No nosotros. Mira qué cruz más bonita. Es la cruz en la que murió Jesús. Pero no es así. ¿Qué forma tenía la cruz? Es bueno repasar cosas que a lo mejor sepamos para afianzarlo o incluso meter algún dato que lo tenemos un poco en el aire. Hoy el cristianismo, la cristiandad maneja 3 posibilidades. La primera es que Jesús muriese en un madero, muriese en una cruz latina o muriese en una cruz griega. ¿Quién apoya que Jesús murió en un madero? Y todos sabemos los testigos de Jehová. ¿Quién apoya que Jesús murió en una cruz latina? Los católicos, los ortodoxos y algún grupo más. ¿Y quién apoya que Jesús murió en una cruz griega? Todo el mundo protestante, entre los cuales estamos nosotros los adventistas. ¿Por qué nosotros no creemos que Jesús muriese en un madero? Porque la crucifixión en un madero suponía una muerte rápida. Es decir, la crucifixión en el madero implicaba poner los brazos del reo arriba. Eso impedía la respiración. Por eso la muerte en un madero se moría en pocos minutos, asfixiado.
¿Por qué nosotros no creemos? Bueno, ¿qué diferencia hay entre la cruz latina y la cruz griega? La cruz latina es toda una pieza, la cruz griega no. ¿Por qué nosotros no creemos que Jesús fue crucificado en una cruz latina y sí en una griega? Hay dos motivos. El primer motivo es curioso, pero que tiene también su lección. ¿Sabes cómo se dice en griego cruz? Se dice estauros. Pero es que la palabra estauros representa la T mayúscula. Pero esa no es la razón fundamental. La razón fundamental es que la cruz latina no era funcional. Era pesada, era lenta, era muy complicado. Tened en cuenta que a veces se crucificaban a cientos de personas a la vez. Y eso de cargar una cruz así de una piedra era pesadísima. Eso no era funcional. Los romanos eran tremendamente prácticos y funcionales. Así que lo que sí que les interesaba era la cruz griega. Porque ¿sabéis la particularidad de la cruz griega? Que no era una unidad indivisible, sino que estaba formada por dos piezas. La primera es lo que se llamaba el stipes. Y la parte del stipes normalmente se ponía en la tierra fija. Y luego estaba el patíbulo, que era la parte móvil. Era la parte que tenían que llevar los reos desde el lugar donde eran flagelados hasta el lugar de suplicio, la cruz. Así que los romanos primero colocaban las cruces, el punto del stipes en la vía, ¿no? Donde se les ponían. Y luego los reos venían y se les colocaba. Era muy rápido, menos pesado y era muchísimo, muchísimo más funcional. Para que os hagáis una idea, así se formaba la cruz griega. La parte, el stipes, la parte vertical, fija en el suelo. El patíbulo, fíjate que el stipes tenía ahí como una muesca más pequeñita. El patíbulo, la parte móvil, tenía una muesca en el centro. Y finalmente se encajaba esta parte en esta y quedaba así. Seguimos avanzando. Y ahora vamos al proceso de la crucifixión. Es la parte del otro, es anecdótico. Cómo era, la forma que tenía, bueno, está bien, pero lo importante viene ahora. El proceso de la crucifixión romana constaba de 3 fases. La primera era la flagelación, la segunda era después de la flagelación y la tercera era en el lugar de suplicio. Vamos a comenzar con la primera fase. Y en la primera fase tenemos que dar 2 tipos de información muy interesantes. Primero, cuando se comenzó a flagelar, todos morían en el flagelo. Ninguno llegaba a la cruz. ¿Y por qué? Porque el flagelo consistía en lo siguiente: había que dar una soberana paliza al condenado a muerte, pero había que dejarle con ciertas fuerzas para llegar al sitio donde era crucificado y luego tenía que durar un poquito de tiempo. Podía ser un día, 2 días, hasta 3 días. Pero al principio, ¿qué ocurría con los legionarios que latigaban? Que no sabían. Y entonces daban más fuerte de lo que tenían que dar, daban en los sitios que no tenían que dar y se morían. Así que a través del ensayo y el error empezaron a descubrir 3 cosas. Primero, dónde no podían dar. Segundo, dónde sí podían dar. Y tercero, cuando se quería hacer sufrir al reo, dónde le tenían que dar para que no muriese. ¿Sabes dónde no se podía dar? En el corazón, en el hígado, en el bazo, en el páncreas y en las arterias principales como la yugular. ¿Sabes dónde sí se podía golpear con tranquilidad? En la espalda, en los hombros, en el pecho, en los riñones, en la cintura, en las manos y en las piernas.
cuáles eran los sitios que más dolían? Los oídos, los pezones, el ombligo y los testículos. Segunda cosa, ¿por qué se flagelaba? Y esto es muy interesante. Todos los que estamos aquí conocemos el arte del toreo. No digo que vayamos a los toros, pero sí que conocemos en qué consiste el toreo, ¿verdad? Ya sabéis que el toro entra en la plaza y lo primero con lo que se encuentra, ¿con qué es? Con un picador. Un hombre montado en un caballo con una lanza y viene y ¡guau! Y ¡guau! Y ¡guau! Se va el toro y hay una segunda embestida y ¡guau! Y ¡guau! Y ¡guau! A veces hasta una tercera. Cuando ya el picador ha terminado su función, hay unos trompeteros que y eso es ala para adentro. Se mete el caballo y vienen, ¿quién? Los banderilleros. Y suele haber tres banderillas dobles. Así que pum, pum y pum. ¿Por qué se hace esto? Es muy fácil. El arte del toreo consiste en matar al toro, pero antes de matar al toro hay que hacer que pierda fuerza. ¿Y cómo pierde fuerza el toro? Quitándole la sangre. La crucifixión es lo mismo. ¿Por qué se flagelaba a los reos, aquellos que eran condenados a morir en una cruz? Porque tenían que perder vida, tenían que perder fuerza. ¿Y cómo lo hacían? Perdiendo sangre, de forma que la vida siga yendo poco a poco, poco a poco. En la flagelación vamos a hablar de tres cosas: el lugar donde se flagelaba, los soldados elegidos y el látigo. Vamos por el lugar. Cuando la imagen que yo tenía, a lo mejor la vuestra no es, pero yo me imaginaba que se les flagelaba así. Porque yo había visto tantas veces este cuadro en una sala limpia, ordenada, con suelo de mármol. Pero cuando leí la historia, no era aquí. ¿Sabes dónde se les flagelaba? En las caballerizas, donde estaban los caballos. ¿Y por qué se les flagelaba ahí? Porque ahí había unos mojones. Esto de aquí es un mojón. Y en el mojón que había una argolla aquí, donde se le ataba al reo y donde el reo se cogía para aguantar los golpes. Una vez que una persona era declarada como culpable a morir en una cruz, ¿cómo empezaba todo? Lo primero, se le desnudaba totalmente. ¿Y por qué se desnudaba? Porque la crucifixión no solamente era un ataque a la vida, era un ataque a la dignidad. Y sabéis que cuando uno está delante de la gente y está desnudo, se siente como en desventaja. Así que se le desnudaba porque la cruz era un atentado contra la dignidad de la persona. Y una vez que se le desnudaba y antes de flagelarle, ¿qué se hacía? Comenzaba lo que se llamaba la fiesta de los soldados. ¿Y qué fiesta era esa? Era un tiempo en el que el reo se ponía en manos de los soldados. Diversión para los soldados. ¿Y cómo se divertían los soldados? Con palabras siguientes. Imagínate las palabras que se decían. Pero era normal también que escupir, orinar y golpear en las partes que hacía más gracia. Imagínate cuáles eran esas partes. Y una vez que los soldados le habían pegado la paliza y habían denigrado a la persona, entonces, ¿qué ocurría? Se buscaban a 2 legionarios y esos 2 legionarios tenían que cumplir 2 requisitos: que fueran fuertes y que fueran enemigos. ¿Fuertes qué significa? Que fueran jóvenes. ¿Y enemigos por qué? Porque cuando uno golpea a un enemigo, lo golpea con rabia,
con ahínco. Así que si se crucificaba a un judío, se buscaban a 2 legionarios samaritanos. Y ahora, ¿cómo funcionaban los legionarios? Eran 2. Pero no eran 2 porque uno, boom, 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 ya estoy cansado, ahora sigue tú. No. ¿Cómo trabajaban los legionarios? Aquí tenemos la imagen. Uno se ponía a un lado y otro se ponía al otro. Primero golpeaba uno y luego golpeaba al otro. ¿Y por qué? Entonces tenemos que adentrarnos en el látigo, en el flagelo. Fijaos, el látigo de uno de los legionarios era así, un mango de unos 30 centímetros y salían 3 líneas de cuero de unos 40-50 centímetros, pero fíjate, en el borde había bolas de metal, normalmente de plomo, de 1 centímetro de diámetro. Lo curioso es que no eran bolas separadas, sino que estaban unidas por pares. Y luego estaba el otro legionario. El otro legionario tenía un látigo parecido, pero había algo que era diferente. ¿Qué había en la terminación del látigo? ¿Y sabes qué es eso? Tabas de carnero afiladas. ¿Y por qué? Porque el primer látigo tenía la función de golpear, hinchar y abrir la carne. Y el segundo látigo tenía la función de coger, pinchar, tirar y arrancar la piel. Y con la piel salía la carne y los músculos. Yo miré qué velocidad puede coger un látigo de estas características y vi esto, 60 metros por segundo. Yo no sé si a vosotros pasa igual que a mí, pero yo 60 metros por segundo no me hago la idea de qué velocidad es esa. Así que la transformé en kilómetros por hora, a 216 kilómetros por hora. ¿Tú te imaginas? A esa velocidad, primero las bolas de metal, ¡bum!, golpeando la carne, abriéndola e hinchándola, y luego el látigo segundo, ¡bum!, hincándose las tabas afiladas y tirando para sacar la piel. ¿Sabéis? Por lo menos todos los que eran azotados, reos a la cruz, por lo menos perdían el 60% de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que quedaban desfigurados. Nadie podía conocer a alguien que había sido flagelado. Pero ten en cuenta, cuando se golpea, hemos dicho antes por qué se flagelaba, porque tenían que hacer perder la vida poco a poco. ¿Tú te imaginas las heridas que generaba esto? La sangre que empezaba a brotar. Los judíos tenían una ley. ¿Y esa ley qué era? Que solo se podía dar 40 azotes menos 1, es decir, 39 azotes, porque pensaban que el 40 podía suponer la muerte del rey. Pero los judíos golpeaban con varas, los romanos no. Los romanos no tenían límite. ¿Sabes cuántos latigazos se cree que le dieron a Jesús? Entre 100 y 120. Yo luego voy a explicar por qué. 100 o 120 latigazos. Hay un testimonio de un filósofo romano que conocemos todos muy bien que se llama Séneca. Séneca, fijaos lo que dijo cuando vio por primera vez a una persona que había sido flagelada. Él lo cuenta en uno de esos escritos, yo descubrí el escrito y me pareció muy interesante. Fijaos, estaba todo deformado, los hombros y el pecho hinchados, y había bultos horribles por todo el cuerpo. Así que si tú conocías a alguien y ibas después de ser flagelado, tú no lo conocías. Ni el rostro ni el cuerpo. Vamos a la segunda fase.
después de la flagelación, se hacían dos cosas. Se vestía el reo y se le ponía el patíbulum, como estáis viendo aquí. Es decir, el madero horizontal de la cruz, se le ponía en los brazos y se le ataban los brazos con unas correas para que no se soltase. Una vez que estaba vestido y estaba colocado el patíbulum en los hombros, tenemos que tener en cuenta eso que se colocaba aquí. ¿Qué ocurría? Que más o menos la medida podía variar, pero solía ser 2 metros, porque estirar los brazos da para sí. Y el peso dependía del grosor del madero, pero se estimaba entre los 40 o 50 kilos. Y una vez que eso, seguía el proceso. Es decir, seguía la tercera fase. Y era en el lugar de suplicio. Y en lugar de suplicio se hacían 3 cosas. Primera cosa, se le quitaba el patíbulum, se le quitaba el travesaño horizontal. Segundo, se le desnudaba completamente, desnudito delante de toda la gente. ¿Pero cómo se le desnudaba? De golpe. Y aquí hay algo que a veces también pasa desapercibido, pero es muy interesante. ¿Por qué se vestía el reo después de la flagelación? Porque la flagelación tenía heridas por todas partes, sangrantes. Se le vestía y se le pegaba la ropa en las heridas para que las heridas dejasen de sangrar. ¿Y entonces qué hacían? El trayecto hasta el lugar donde era crucificado, en ese trayecto la sangre se secaba, se formaba como una especie de costra. Y cuando llegaban al lugar de suplicio, se cogía la ropa y se tiraba de un golpe que se conseguía, todas las heridas se volvían a abrir y seguía sangrando. Y tercero, se le daba a beber un brebaje, una mezcla de vino con mirra, que era un sedante, porque se le iban a clavar las manos y los pies con el fin de que no sufriese. Sabemos que Jesús no tomó el brebaje porque quería estar despierto, porque sabía que el enemigo aprovecharía cualquier momento para atacarle. ¿Cómo se clavaban los clavos? Bueno, primero el clavo era de 18 centímetros, para que os hagáis una idea en relación con una mano. Este era el clavo que se clavaba. Y el clavo se le clavaba no en la mano, todos lo sabemos también, sino en la muñeca. Porque la mano no aguanta el peso, se abre, se rompe. Así que se le clavaba en la muñeca, pero fijaos bien, en la muñeca había 2 arterias en los laterales del brazo. ¿Dónde se ponía el clavo? En el medio, donde había un nervio. ¿Por qué se colocaba el clavo pegando al nervio? Porque en la crucifixión no se permitía utilizar la fuerza de los brazos para respirar. Así que cuando utilizaban la fuerza de los brazos, el clavo tocaba el nervio, y sabéis que cuando se toca un nervio es como una corriente eléctrica. Si alguna vez te ha roto una muela y comes y pegas el nervio, tú te das cuenta del dolor tan malo. Entonces, los crucificados solamente podían utilizar la fuerza de las piernas para respirar. Una vez clavadas las manos, se le clavaban también los pies, pero no como nos pinta Velázquez. Oye, un reposapiés en el que Jesús está hasta cómodo. Normalmente, ¿dónde se clavaban los pies? Mira, los pies se clavaban por el lado lateral del tobillo y se ponían el pie en un sitio y el otro pie en el otro. Yo encontré un dibujo, sabéis que los dibujos no son perfectos, pero por lo menos ilustran. ¿Te das cuenta? Un pie y otro pie. ¿Verdad que la cruz no es ni alta, ni esbelta, ni bonita, ni pulida? No. En cada sitio lo que había. Ahora fíjate bien. ¿Ves esto de aquí?
A veces en la crucifixión se ponía algo que ayudase a los reos. Se llamaba un sedil. Era como una especie de tabla que te permitía apoyarte la parte del coxis, la parte de atrás. Ahora, ¿la clave cuál era? La clave es esta. Es decir, cómo estaban flexionadas las piernas. Si te las flexionaban mucho, tú tenías mucho espacio para respirar y vivías más. Pero si flexionaban poco, tú solo tenías este movimiento para respirar y entonces te asfixiabas antes. Una vez que el reo moría, ¿qué se hacía? Para evitar engaños, se cogía un martillo de madera, se le rompía las piernas y entonces ya no podía respirar, con lo cual se moría. Y ahora vamos a la aplicación de Jesús. ¿Cómo fue la muerte de Jesús? Es que Jesús murió como cualquier condenado a morir en una cruz. Y tenemos que decir que no. El suplicio de Jesús fue mucho más tremendo, por lo que yo os voy a decir. Mirad, primero Jesús tuvo palizas. No sé si recordáis dónde fue la primera paliza. La Escritura la registra así. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofetearon. ¿Y sabéis dónde se produjo la primera paliza? En el Sanedrín. ¿Recordáis cuando el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Hijo de Dios? Jesús dijo: ¿qué me has dicho? Y en verdad os digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes de los cielos con poder y gloria. Y dice el texto bíblico que el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras y dijo: ¿qué más pruebas queremos? Ha dicho blasfemia, es reo de muerte. Entonces, cuando le declararon culpable de muerte, entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros le abofeteaban. En el Sanedrín había gente buena que defendía a Jesús, como José de Arimatea, como algún otro, Nicodemo, pero había gente que le odiaba. ¿Cómo te imaginas esa paliza? Así, aquí, ¡pum! Le dieron de puñetazos. ¡Qué paliza tan fuerte! La primera paliza. ¿Cuál fue la segunda paliza? La segunda paliza fue con Poncio Pilato. ¿Sabes que Pilato, por influencia de su mujer, nunca quiso matar a Jesús? Y entonces él trazó un plan. Él dijo: ya sé lo que haré. Le vamos a dar una paliza mayor que la de todos los reos en la flagelación. Porque lo que quiero es dar lástima. Y sobre todo a los saduceos. Así que cuando le vean y le van a ver medio muerto, van a decir: pobrecillo, ya está. Hala, venga, se acabó. Por eso he dicho antes que los estudios que hay es que Jesús recibió muchos más latigazos de lo que recibían los demás. A Jesús le dieron de 100 a 120, porque en realidad Pilato lo que buscaba era dejarle medio muerto para dar lástima a aquellos que le querían condenar. Pero Pilato se equivocó, porque finalmente hizo la turba, pidió: crucifícale, crucifícale. Así que Jesús tuvo que seguir todo el proceso hasta la cruz. Tercera paliza. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. ¿Tú cómo te imaginas la cruz que le pusieron a Jesús? Nosotros, por los cuadros, ¿verdad? Oye, qué bonita ahí. La cruz era así. Y sabéis que en Israel las púas, las espinas, son unas espinas muy largas de 3 centímetros. Y sabéis lo duras que son. De forma
forma que cuando se la pusieron en la cabeza, fíjate lo que dice el texto, y tomándole el bastón o la vara que tenía Jesús, le golpeaban. ¿Cómo te imaginas el golpe? ¿Así? ¿O así? Es decir, las espinas se clavaron en el cuero cabelludo. ¿Sabes que la cabeza es la zona más irrigada de sangre de todo el cuerpo? Eso que supuso sangre, más sangre. Fijaos cómo quedó Jesús. Recibió la paliza en el Sanedrín, fueron golpeados en la fiesta de los soldados, fue flagelado como ninguno, casi muerto, fue coronado con una corona de espinas y recibió otra paliza de parte de los soldados. Fíjate, un condenado a muerte en la cruz solamente pasaba por estas dos cosas, pero Jesús pasó por todo lo otro además. Pero es que además Jesús tuvo que cargar con un pesado madero y tuvo que recorrer el sitio desde donde estaba el flagelo hasta la cruz, unos 500 metros. ¿Cómo era el terreno? No asfaltado, con subidas, con bajadas, de tierra y lleno de piedras. Y por si fuera poco, dice la Escritura que Jesús cayó 3 veces. Cayó 3 veces. ¿Tú sabes lo que esto significa? Tú cuando tropiezas y te caes, ¿qué haces con los brazos? Y uno dice, lo primero es proteger la cara y la nariz del golpe, así que ¡pum!, poner los brazos. El problema es que Jesús estaba así. Así que cuando Jesús cayó, no tenía brazos para solventar el golpe. ¿Con qué paró el golpe? Con su cara, con su nariz. Si hay algún médico, si hay alguna enfermera o enfermero, sabéis que los golpes en la nariz generan mucha sangre, de forma que inflaman el rostro y lo deforman. Jesús cayó 3 veces así, pero tenía un inconveniente. Y ese inconveniente es que no llevaba simplemente el peso de su cuerpo, es que tenía un madero de 40 o 50 kilos encima de la cabeza. No me extraña que los soldados, cuando le vieron, los soldados que no tenían sentimientos, eran legionarios, dijeron, este hombre no llega a la cruz. Y todos sabemos lo que ocurrió. Los legionarios miraron y vieron a un tal Simón de Cirene y le dijeron, coge tú el patíbulo y llévalo por él. Y así pudo llegar Jesús. Y finalmente fue crucificado. Le crucificaron a las 9 de la mañana y estuvo hasta las 3 de la tarde. Y dando un grito, dijo, consumado es, y murió. Es decir, Jesús tuvo 6 horas de suplicio. Y ahora vamos a la conclusión, yo ya termino, y termino con 2 preguntas. La primera pregunta es de qué murió Jesús. Y si decimos Jesús murió asfixiado, decimos verdad, porque así morían todos los que morían en una cruz. Pero si decimos Jesús murió agotado, también decimos verdad, por lo mal que se le trató, por los golpes que recibió y por la sangre que perdió. Pero es curioso, la Biblia añade otra razón de su muerte, que es más importante que esa. ¿Y cuál es? El corazón no aguantó y explotó y se rompió. ¿Sabes por qué? Porque Jesús tuvo que pasar por todo esto. Traicionado, negado, humillado, despreciado, rechazado, ultrajado, ridiculizado. Claro que Jesús era bueno y lo perdonaba todo, pero la gente buena también sufre. Y cuando sus amigos, sus compañeros le tratan como le trataron,
Cuando su propio pueblo que vino a salvar le trató como le trató. Todo esto no golpeaba los músculos. Todo eso golpeó el corazón. Y el corazón ya no aguantó. Por eso, cuando Pablo escribe, dice, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin. Cuando vamos al texto bíblico, un soldado ratifica esto. Coge la lanza, no le rompen los huesos, le clava el costado y dice la Escritura. En ese momento salió sangre y agua. Tú sabes lo que te está diciendo el Señor. El corazón se me rompió. Porque si hubiese funcionado, el agua estaría mezclado con la sangre y habría salido sangre. Pero cuando dice salió sangre y agua, es que el corazón estaba abierto y ya no hacía ninguna función. Segunda y última pregunta. ¿Quién dio muerte a Jesús? Y si decimos los romanos, es cierto porque fueron el brazo ejecutor. Si decimos los judíos, es cierto porque ellos fueron los que le juzgaron y le condenaron a morir. Pero es curioso cuando vamos a la Escritura, nunca dice que Jesús murió por los romanos o por los judíos. La Escritura dice, Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Amén. Dicho de otra manera, si a ti alguien alguna vez te pregunta ¿quién mató a Jesús? Tú tienes que decir fui yo. Y yo quiero terminar como empecé. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Tú te das cuenta por qué cuando Pablo resume la vida de Jesús, no dice simplemente se humilló y se humilló hasta la muerte? No. Ese resumen no está bien. Pablo, romano, ciudadano romano, conocía muy bien la cruz. Por eso él dijo, Cristo se humilló hasta la muerte. Pero atención, y muerte de cruz. Cuando tú salgas por esta puerta, hoy tú sabrás muy bien el camino que Jesús tuvo que recorrer para salvarte a ti. Amén. Y para salvarme a mí. Amén. Que Dios nos bendiga.